¿Cómo están? Bienvenidos. En esta oportunidad vamos a desarrollar un ejemplo de diseño de mezclas de hormigón. Tanto el proceso de diseño como el proceso de proporcionamiento debe seguir una lógica, y cumplir requisitos en función de las condiciones de la obra en la cual se vaya a desempeñar, en la cual se vaya a emplear este hormigón. Tenemos que considerar que cuando diseñamos un hormigón no podemos aplicar una lógica de pensamiento lineal. Es decir, si me falta asentamiento, voy a añadir agua, o si me falta resistencia, voy a aumentar cemento, o si me falta trabajabilidad, tal vez voy a incorporar una cantidad de contenido de aire. Si nosotros actuamos o diseñamos de esa manera los hormigones, podemos incurrir en una estrategia de pensamiento lineal, es decir, podemos incurrir en una lógica de pensamiento lineal. Resolvemos un problema, pero sin embargo no estamos tal vez midiendo las consecuencias o la influencia o el impacto de estas decisiones en otros factores o en otras características de la mezcla. Una mezcla de hormigón es un sistema complejo con múltiples interacciones. Una mezcla de hormigón tiene bastantes interacciones y depende de todos los ingredientes que conforman la mezcla, el desempeño final del producto, obviamente considerando las interacciones entre todos estos ingredientes. De esa manera no podemos diseñar un hormigón o considerar un hormigón con una lógica de pensamiento lineal. Es decir, para abordar un problema o poder cumplir un objetivo de diseño dentro del hormigón, debemos aplicar una estrategia de pensamiento circular, es decir, aplicar una decisión y medir la influencia de esa decisión en otros aspectos del sistema, y de esa manera lograr un equilibrio entre todos los objetivos de diseño de esa mezcla, de manera que esa mezcla pueda cumplir de la mejor manera con todos los requisitos de diseño, tal vez no de la manera óptima en todos los requisitos, pero sí de manera equilibrada, y que alcance un equilibrio. Normalmente nosotros cuando diseñamos hormigón y proporcionamos hormigón, aplicamos la estrategia de pensamiento lineal. Entonces vemos un problema y aplicamos una solución, y tal vez no analizamos la influencia de esa decisión en otro aspecto, y hacemos una mezcla de prueba en laboratorio o ya sea en planta. Y posteriormente a esta mezcla de prueba, evaluamos, medimos el desempeño de la mezcla a partir de diferentes factores, como ser el contenido de aire, la resistencia, el asentamiento, etc. Diferentes factores, y es probable que en esa primera mezcla de prueba las medidas del desempeño no resulten satisfactorias o no resulten conforme a los requisitos y objetivos del diseño de la mezcla. En ese sentido, vamos a tener que necesariamente hacer unos ajustes al diseño inicial y volver a generar otra mezcla de prueba para verificar si se cumple. Si bien efectivamente esta es la forma, es una forma segura de conocer el diseño óptimo de la mezcla, también es una forma muy cara y es una forma bastante costosa. Requiere tiempo, esfuerzo, energía, recursos y sobre todo tiempo para generar una cantidad de mezclas de prueba hasta llegar a la solución definitiva. En la historia de la producción del hormigón
en toda la historia tenemos datos que han sido, determinados a través de numerosas mezclas de pruebas y diferentes consideraciones que con la experiencia y con el paso del tiempo han sido registradas, y podemos nosotros echar mano de alguna manera de esas consideraciones, de esa experiencia, para producir un modelo de dinámica de sistemas, en este caso, ya que el hormigón es un sistema complejo, con múltiples interacciones, un sistema dinámico. La complejidad se asocia a la cantidad de interacciones y de variables que se toman en cuenta, y una mezcla de hormigón tiene muchas variables. En ese sentido, podemos, tomando esa experiencia del pasado, podemos elaborar un modelo de dinámica de sistemas usando diagramas de bucle de causa y efecto, o también podemos utilizar Microsoft Excel. Bueno, existe diversidad de software para modelar sistemas dinámicos. Uno puede ser Ventana Systems o Vensim, y también en esta oportunidad vamos a evaluar cómo se puede hacer con la herramienta Microsoft Excel. Entonces, entre esas consideraciones que acabamos de mencionar está que, por ejemplo, el aditivo reductor de agua efectivamente reduce el agua de amasado. No es que el agua desaparece, pero no se necesita tanta agua para producir el mismo revenimiento. Entonces, esa reducción de agua me genera una pérdida de volumen, es decir, reduce el volumen de toda la amasada. Entonces yo necesito llenar con algo ese vacío, porque no puedo entregar menos de un cubo de hormigón, ¿es cierto? Entonces ahí, a partir de esa consideración inicial, ya tenemos un problema iterativo, es decir, tenemos un problema que requiere de múltiples corridas e iteraciones hasta lograr el objetivo básico del diseño, que es, por ejemplo, entregar 1 metro cúbico de hormigón cabal, ¿no es cierto? No podemos entregar menos. Asimismo, existen otros conceptos como la eficiencia del cemento, por ejemplo, y vamos a revisar un poquito de qué se trata. Aquí podemos ver en este gráfico que en función del tamaño máximo del agregado y en función de la resistencia con la que vamos a diseñar, existe una eficiencia del cemento, es decir, cuánta resistencia me genera cada kilo de cemento. Y por supuesto vamos a buscar que esa eficiencia sea la mayor posible. Entonces, la eficiencia del cemento cambia con el tamaño máximo. La eficiencia del cemento influye en la resistencia. La relación agua-cemento debe variar en un intervalo. No podemos considerar, por ejemplo, para las mezclas producidas en Concretec, un intervalo entre 0,35 y 0,45 para un H35. Y ya habíamos hablado anteriormente que no existe una sola relación agua-cemento para una resistencia determinada, sino que se desarrolla dentro de una franja, dentro de un intervalo de confianza, ¿no? Para efectos prácticos, en este ejemplo vamos a usar el valor medio. La relación agua-cemento, por supuesto, influye en la resistencia. Una reducción del agua de amasado reduce el contenido de cemento, por supuesto, porque si voy a mantener la relación agua-cemento, reduzco el agua y tengo que reducir el cemento. Una reducción en contenido de cemento reduce el volumen aún más, es decir, si voy a reducir agua, entonces también voy a reducir cemento, entonces la mezcla se hace más pequeña y tengo que rellenar con algo, ¿no? Entonces, para compensar el volumen hay que añadir arenilla o mantener la proporción arenilla agregado, si es que la voy a mantener, y aumentar tanto la arenilla como el agregado. También la mezcla debe considerar aspectos de la presión de bombeo para que las tuberías y la bomba no sufran, y debe reducirse la presión de bombeo reduciendo principalmente la viscosidad de la mezcla
hay algunas estrategias: reducir al 10% del valor B sobre B0, que es en realidad el volumen absoluto del agregado, como indica la tabla de ACI 211. Se debe mantener un tenor de pasta mínimo para un bombeo sin contratiempo, sin sobresalto, y eso se mide a través de este requisito, que el pasante del tamiz 50 más el cemento debe tener un mínimo de 510 kilos. Y así existen diferentes consideraciones, ¿no? El contenido de aire, por ejemplo, reduce la resistencia, aumenta la durabilidad y también favorece el asentamiento y la trabajabilidad. La temperatura, también no podemos dejar de pensar en la temperatura. La temperatura reduce el asentamiento, incrementa el consumo de agua, y la distancia de la obra también incrementa el consumo de agua y reduce el asentamiento a igual temperatura. También tenemos que pensar que si vamos a trabajar con adiciones como el humo de sílice, estos materiales forman parte de la relación agua-materiales cementantes, y en algunos casos nos pueden ayudar, por ejemplo, en lo que es la reducción de la presión de bombeo en el caso del humo de sílice. También, si vamos a aumentar este contenido de pasta para reducir la presión de bombeo, también tenemos que considerar que un exceso de pasta genera un potencial de retracción y cambio de volumen en la mezcla. Por lo tanto, podemos mantenerlos dentro del límite de los 510 kilos que habíamos hablado y no exceder de ese límite en lo posible. El factor de trabajabilidad y el factor de grosor del gráfico de Shilston, que es una de las estrategias de optimización de mezclas que van a ver seguramente en otro módulo, también influyen en el acabado y en el terminado del elemento, ¿no? El buen aspecto que tenga. Y el retardador reduce el efecto del tiempo de transporte en el asentamiento en función a la dosis. Es decir, si en un tiempo de transporte la mezcla tenía que reducir tantos milímetros de asentamiento, al aumentar una dosis de retardador reduce este efecto, por ejemplo, en un 10%, ¿no? En función de las mediciones que se tengan en obra y en laboratorio. Entonces, fíjense la cantidad de interacciones y de consideraciones que tiene una mezcla de hormigón. Realmente es un sistema bastante complejo. Y aquí vemos algunos datos, ¿no? Diferentes datos de densidad, de las dosis de los aditivos, del poder, de los datos que ya se tienen de campo, los datos de reducción, del poder de reducción de agua de los diferentes aditivos, como sea el reductor de agua, el incorporador de aire. El incorporador de aire indirectamente es un reductor de agua también, porque al mejorar la trabajabilidad se necesita menos agua para el mismo asentamiento, entonces también es un reductor de agua. Bueno, diferentes características o constantes físicas como las densidades de los diferentes materiales, y también aquí están las características del diseño, es decir, los objetivos del diseño para esta obra en particular. Tenemos un objetivo de resistencia que por supuesto viene en función de los requisitos obtenidos del cálculo, y también bueno, las proporciones se van a probar en función de la historia de resistencia y la historia estadística de la empresa productora. Se tiene el dato del tiempo de transporte, el requisito de asentamiento en obra, como es un hormigón bombeado, el tamaño máximo del agregado, la eficiencia del cemento objetivo, es decir, la eficiencia que estamos buscando, como vimos ese gráfico anteriormente, la eficiencia para un agregado de 3/4 y una resistencia de 35 megapascales está en 1.07. Ese es el objetivo. Como les he dicho, todos estos objetivos se deben cumplir dentro de una cierta tolerancia y respetando un equilibrio entre los diferentes objetivos. Es decir, es muy difícil lograr una mezcla que cumpla con el 100% de manera óptima.
o con mínima variación o con mínima desviación. Siempre va a haber alguna desviación en función respecto de los objetivos y se tratará de una mezcla equilibrada y que en conjunto pueda lograr el mejor resultado, ¿no? Hay un equilibrio entre todos los factores. Y bueno, aquí vemos diferentes variables que se toman en cuenta. Aquí están las proporciones de los agregados, un factor muy importante, ¿no? Aquí podemos decidir si esa proporción se mantiene constante o podemos jugar con esas proporciones para dar mayor libertad al proporcionamiento. También podemos tener un dato de partida. Si nosotros hemos hecho una mezcla de pruebas con estos datos de partida que estamos viendo aquí y hemos medido el asentamiento, entonces ese es un primer dato del asentamiento, ¿no es cierto? Y podemos partir con ese dato. Entonces aquí vemos una serie de iteraciones desde la iteración 1 hasta la 25 iteraciones. Imagínense el valor de este análisis. Básicamente es como hacer 25 mezclas de pruebas sucesivas. Cada mezcla de prueba corrigiendo algún error o algún defecto de la anterior mezcla de prueba, ¿no es cierto? Entonces realmente nos ahorramos un montón de tiempo. Generando este análisis en base a la experiencia pasada. Generamos diferentes resultados del desempeño del hormigón en diferentes intervalos de tiempo, ¿no? Básicamente equivale a hacer una mezcla de prueba. Y medimos el desempeño a partir de diferentes características. Del hormigón en función a los datos conocidos o a la historia que ya disponemos de hormigones hechos en el pasado. Entonces ese desempeño que estoy pronosticando, de alguna manera estoy pronosticando, no estoy haciendo la mezcla de prueba, pero estoy pronosticando en base a la experiencia, me va a permitir saber si debo corregir. Aquí vemos, por ejemplo, unas variables que se llaman factores de corrección, es decir, son factores de corrección que me permiten corregir alguna característica de la mezcla, ¿ya? Aquí podemos ver, por ejemplo, corrección en la cantidad de material cementante, corrección en la relación a cemento, corrección en la dosis de retardador, corrección, por supuesto, en la cantidad de agua, corrección en la eficiencia objetivo del cemento, ¿no es cierto? Habíamos hablado de una eficiencia de 1.07 y queremos corregir de alguna manera, no lograr, pero tratar de que la eficiencia se acerque lo más posible a 1.07. Y también tenemos otros factores de corrección que vemos acá, por ejemplo, el factor de trabajabilidad del método Shilston, ¿no? Para ver qué desviación tiene y si podemos corregir de alguna manera. Bueno, en este caso, para no complicarlo demasiado el modelo, no se ha tomado en cuenta este factor de desviación de la trabajabilidad de Shilston, puesto que si lo tomáramos en cuenta para poder corregir ese factor de trabajabilidad, tendríamos que modificar la proporción de combinación de la arenilla con la grava, es decir, las proporciones de los agregados, para que la granulometría cumpla dentro de ese factor, para que no se desvíe dentro del gráfico. Pero no se lo toma en cuenta porque el gráfico es bastante amplio y existe
una variedad de cuadrantes dentro de los cuales la mezcla puede cumplir, entonces no es algo tan crítico. Y asimismo la granulometría de los materiales puede variar en el tiempo, varía bastante en el tiempo, entonces no es algo que podría considerarse como una solución definitiva. Y vamos a ver que esta planilla, esta hoja de simulación de dinámica de sistema, ¿ya?, tiene interacciones. Se interacciona, aquí están por ejemplo los factores de grosor y trabajabilidad medidos, exactamente medidos para cada mezcla de prueba. El total de materiales cementantes, en este caso esta es una mezcla, como vamos a ver más adelante en el segundo bloque, de este módulo, vamos a ver el proporcionamiento con adiciones cementantes. En este caso humo de sílice. Entonces los materiales cementantes resultan de la suma del cemento más el humo de sílice. Y bueno, aquí están las diferentes proporciones y vemos nosotros que todos los materiales, los principales materiales de la mezcla, que son el agregado grueso, el agregado fino, el agua, el aire, por supuesto, solo ocupa volumen, no cuenta en peso, los diferentes aditivos, ¿ya? El retardador está un poco más aquí adelante, aquí está el retardador, y el humo de sílice, por supuesto. Vemos que todos estos materiales siguen un comportamiento a través del tiempo hasta lograr un equilibrio o una estabilidad. Y nosotros podemos de alguna manera, en función a la experiencia y a la lógica, restringir el comportamiento en el tiempo de las diferentes variables para que no tengamos ningún valor aberrante. Por ejemplo, en mi experiencia, un contenido de agua de amasado por debajo de 130 litros o 120 puede resultar ya bastante poco, ya en función a la humedad promedio que tienen los agregados en nuestro medio. Entonces puede ser realmente algo que sale de la razón tener un contenido de agua menor a 130, y así podemos ajustar otras variables, por ejemplo la relación agua-cemento, que en este caso no podría ser menor a 0,20, y lo pueden ver en la fórmula, ¿no? Ya una relación agua-cemento menor a 0,20 básicamente es como que la mezcla no tuviera el agua suficiente para reaccionar, ¿no es cierto? En la experiencia que tenemos, lo mínimo es 0,20, y así podemos de alguna manera restringir algunas variables. Por ejemplo, aquí igual la cantidad o la corrección de materiales cementantes, que está aquí al final, está restringida entre 150 y menos 150, porque no puede haber valores aberrantes, es decir, no puedo quitarle más de 150 kilos de cemento a una mezcla, de materiales cementantes, o aumentarle más de eso. Realmente sería un valor exagerado, ¿no? Y bueno, pueden ver que aquí todas las variables van oscilando al principio, en las primeras mezclas de prueba, y luego alcanzan un equilibrio, ¿no? Alcanzan un determinado equilibrio y se estabiliza, ¿no? Se estabiliza todo el sistema, y de alguna manera los factores de corrección llegan también a un equilibrio, es decir, no quedan en cero, como les había dicho. No se llega a la perfección en la mezcla, no podemos cumplir perfectamente con todo, pero sí se llega a un equilibrio saludable. Aquí estamos viendo igual la corrección de relación agua-cemento dentro de un valor. En algunos casos sí se llega a un resultado óptimo, como la corrección en el incremento del retardador. Y aquí también se llega a un equilibrio en
el incremento de agua de amasado. Entonces, bueno, les había comentado que esta hoja de cálculo interactúa con estas otras hojas de cálculo. Por ejemplo, esta es una hoja de cálculo de la productora de hormigón, donde se ve un análisis predictivo, un análisis de regresión de la relación agua-cemento contra la resistencia. Y esto es un dato muy valioso y muy caro además, porque en este caso se evalúan 6 meses de producción y esto va directamente como input para esta hoja de simulación, haciendo que la resistencia se relacione, por supuesto, con la relación agua-cemento. También tenemos otra hoja de cálculo que evalúa la granulometría y la combinación en proporciones de tanto en peso como en volumen de la arenilla y el agregado de 3/4. Por ejemplo, aquí vemos la granulometría de estos materiales, que obviamente eso puede variar. Aquí vemos un análisis del factor de grosor y el factor de trabajabilidad, y el dato que es muy importante, el pasante del tamiz número 50, ¿no? Que bueno, la hoja de simulación lo calcula por su cuenta, pero es importante recoger algunos datos de aquí de la granulometría, como el pasante del tamiz número 50, por ejemplo. Entonces, igualmente esta hoja de cálculo interactúa con la hoja de simulación, rescatando los porcentajes, las proporciones tanto de la arenilla como del agregado grueso dentro de la hoja de simulación, ¿no? Entonces esta hoja de cálculo, ¿ya? Que analiza la optimización de la combinación de los áridos, recoge esas proporciones que va soltando la simulación o el modelo de dinámica del sistema. Entonces todas las hojas interactúan. También aquí se tienen algunos datos, por ejemplo, de la certificación de los aditivos empleados en la producción, y aquí vemos un dato valioso, un dato generado por los diferentes ensayos. Aquí lo vemos, en este caso el aditivo reductor de agua, que me genera una reducción de 5.3%. Esto se lo determinó de forma experimental, y asimismo podemos ver otras relaciones, otros datos importantes que aquí nos provee, por ejemplo, la ACI 305, en lo relacionado aquí está el gráfico, a la disminución del asentamiento en función de la temperatura y al requisito de agua por descenso de asentamiento en función a la temperatura, ¿no? Entonces todas esas consideraciones deben ser tomadas en cuenta dentro del modelo de simulación. Es un modelo bastante completo, toma en cuenta características de la temperatura, de la presión de bombeo, y bueno, diferentes aspectos que son importantes tomarlos en cuenta al momento de diseñar una mezcla. Entonces, todos esos datos que estamos viendo, que esas variables que se estabilizan en algún momento, se pueden graficar, como se ve aquí, en un gráfico de comportamiento en el tiempo, donde podemos ver que en este caso, por ejemplo, el agregado sí se mantiene constante, respetando la constante B sobre BO, que proviene de ACI 211. Podemos elegir mantenerlo constante, o también podemos elegir que varíe. Aquí se ve también el agregado fino, que empieza pequeño y va aumentando hasta estabilizarse por consideraciones y requisitos de la presión de bombeo. También vemos que el humo de sílice, el cemento igual
empieza en un valor y se reduce hasta un valor constante, ¿no? Y fíjense que en todo momento estas proporciones que son en peso, responden a un volumen, como se ve aquí al inicio, un volumen de 1 metro cúbico, ¿no? O sea, siempre se mantiene, así como en los modelos de dinámica de sistemas del coronavirus, la población total siempre va a ser la misma, ¿no es cierto? Es lo mismo en el hormigón, siempre vamos a producir 1 metro cúbico de hormigón. Entonces ese es el modelo de dinámica del sistema, un modelo interesante que nos puede de alguna manera ahorrar tiempo en hacer múltiples mezclas de prueba sucesivas. Este modelo de simulación también se lo puede elaborar en otros software como Benzene, como les había comentado, pero bueno, también es interesante y un poco más desmenuzado poder verlo en Microsoft Excel, ya que Microsoft Excel permite hacer este tipo de análisis y simulaciones igualmente. Bueno, eso quería comentarles. Muchas gracias por su atención.